Bueno, nos encontramos con el joven Edgar Camelo y él nos va a dar su punto de vista sobre lo que es política. Pues para mí política es un grupo de personas que están centradas en velar por la sociedad. Y le vamos a preguntar para ti cuál es la diferencia entre política y ciencia política. Pues de acuerdo al concepto que tengo por ciencia política, puedo decir que la diferencia es que la ciencia política, como lo dice, es lo que estudian a fondo sobre la política. Nos encontramos con la señora Ana Elvia Carrascal. Ella nos va a dar su punto de vista sobre lo que es política. ¿Qué es política para mí? A ver, hoy en día, como manejamos los tiempos, no en el tiempo que nosotros nos criamos, sino como el tiempo de ahora, política es todo aquel que se empieza a enriquecer por medio de nosotros, aquí en Ocaña, de los ocañeros y del mundo entero, de las diferentes ciudades. Eso es política. El que tiene más, se le da más. Hacen promesas, no las cumplen, están montados y se olvidan del más pobre. Pero cuando están haciendo política, siempre hay mercados, hay mejorías de casas, hay mejoría para los niños, para la salud. Y de ese 100% se alcanza a conocer el 30%. Para mí eso es la política. Y también queremos preguntarle en qué se diferencia con la ciencia política. A ver, la ciencia política, hasta donde tengo entendido, es donde estudia profundamente a los políticos. La política que ellos tienen para llegar al pueblo, para que puedan votar y confiar en ellos. Empiezan a estudiarlos profundamente a cada uno de los políticos que se vayan a lanzar. Buenas tardes, nos encontramos con el joven Joan Camilo San Juan Espinel y le queremos preguntar qué es la política. Para mí la política es una doctrina del cual diferentes líderes buscan este método para llegar a diversidad de puestos en lo que es el gobierno como tal. Buscan la ayuda por parte o ejerciendo valga la redundancia, ejercicio, haciendo así sus campañas, incentivando a la gente para así poder llegar a una finalidad que es un puesto político, entre comillas. Y también te queremos preguntar en qué se diferencia con la ciencia política. La política se diferencia de las ciencias políticas porque, como su propio nombre lo indica, valga la redundancia, es una ciencia, lo cual permite tener una visión un poco más compacta de lo que es el ejercicio político en este caso. Se podría utilizar el término depurosa un poco más y cambia la visión de lo que es empezar a ejercer la doctrina política a la ciencia política, y la ciencia política abre un poco más los ojos y estudia profundamente lo que es el ejercicio político en este caso. Con el joven Harlem Barrios y él nos va a dar sus conceptos sobre política. Bueno, para mí la política es el arte de servir, ¿cierto? Siempre se ha dado entre el mismo estudio que la política es el arte de poder servir directamente a los demás compañeros, a las demás personas, a las personas pues como tal, al prójimo, en afán de darle un bien o darle un bienestar directamente a las personas que pertenecen a cualquier tipo de estado. Y también queremos preguntarte en qué se diferencia con la ciencia política. La política, las ciencias políticas son las que estudian la política, ¿cierto? Porque las ciencias políticas o la politología, que llaman normalmente, son las ciencias o las ramas que estudian normalmente la política, cómo se hace el arte de hacer política directamente. Las ciencias políticas estudian, abarcan absolutamente toda la parte política porque es de allí de donde se desprende que nosotros al momento de hacer política tenemos que estudiar primero las bases de las ciencias políticas, de cómo son las ciencias políticas, a qué nos regimos literalmente cuando vamos a hacer política. Se han dado cuenta que por lo menos hoy en día la mayoría de políticos lo hacen es no basado mediante un discurso real, sino que siempre y cuando no estudian lo que son las ciencias políticas, y hay que estudiar muchísimo de ciencias políticas para saber cómo hacer política.